para delatar a quienes tuvieron que ver en el multimillonario escándalo de los carrotanques, con grandes sobrecostos y que jamás cumplieron con la misión de llevar agua a La Guajira. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. En las últimas horas, un oficio llegó al despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, y del vicefiscal Gilberto Javier Guerrero. La comunicación está firmada por Luis Gustavo Moreno, el exar anticorrupción que fue extraditado a Estados Unidos y pagó condena en ese país por cobrarle una coima a un exgobernador. Moreno, a quienes muchos reconocen como un abogado brillante que desvió su camino, pagó su deuda con la justicia de Estados Unidos, luego vino a Colombia y estuvo en la cárcel cumpliendo su sentencia. Cuando salió, empezó a ejercer nuevamente su profesión y a impulsar las segundas oportunidades para personas que hayan cumplido su pena y que puedan esas personas reincorporarse a la sociedad. Pero ¿por qué Moreno le escribe una carta a la fiscal y al vicefiscal? Aquí es donde está la noticia. Lo hace en calidad de apoderado de Sneider Augusto Pinilla Álvarez, quien fuera hasta hace unos días subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD y quien renunció en medio de la controversia o en medio más bien del escándalo por la compra de 40 carrotanques que les costaron a los contribuyentes 46.800 millones de pesos con grandes sobrecostos y que jamás cumplieron con la misión de llevar agua a La Guajira. La comunicación del abogado de Sneider, Augusto Pinilla, a la fiscal y a la vicefiscal, ustedes la pueden ver ya, dice, comillas, de manera urgente y respetuosa, solicito una reunión para establecer canales de comunicación que le permitan a Sneider Pinilla contarle al país, a la justicia y en especial al departamento de La Guajira lo que realmente sucedió y quiénes participaron. Es decir, el ex subdirector de manejo de desastres ofrece su colaboración a la fiscalía para delatar a quienes tuvieron que ver en el multimillonario escándalo de los carrotanques. Al mismo tiempo, Sneider Pinilla, a través de su apoderado Luis Gustavo Moreno, le solicitó en las últimas horas a la fiscal 79 especializada acogerse al principio de oportunidad. Esta solicitud, conocida por el reporte coronel, señala la causal que invoca para acogerse a ese principio. Abro comillas. Cuando un imputado o acusado, antes de iniciarse la audiencia de juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para, atención a esto, la desarticulación de bandas de delincuencia organizada. Hasta ahí las comillas. Y también dice que tiene derecho a acogerse a ese principio de oportunidad cuando se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás procesados bajo inmunidad total o parcial. En pocas palabras, el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres UNGRD está dispuesto a declarar contra otros implicados en el desfalco de los carrotanques. Pinilla es allegado al director de la UNGRD, el cuestionado Olmedo López, pero su colaboración no se limitará a ese nombre ni a funcionarios de la administración de la unidad. El reporte puede informar que su testimonio también implicará a prominentes miembros de otros poderes públicos. Son altos dignatarios que gozan de fuero, es decir, no solo la Fiscalía tendrá que investigar, sino también otras instituciones que procesan a los aforados constitucionales. Sneider Pinilla no va a revelar los nombres hasta ser oído por la Fiscalía. Como prueba de su decisión de decir todo lo que sabe, envió la siguiente nota de voz al reporte coronel. En mi caso, y por ser un testigo directo y también clave en las actuaciones, se debe decir que prima la necesidad de seguridad, misma que debe ser garante para la protección de la vida. Por eso respetuosamente me permito anunciarle al país todas decisiones personales que resultan claves para el esclarecimiento de la verdad. Sea lo primero decir que el ejercicio del derecho al silencio o del silenciamiento del acusado, amenazado por la posibilidad cierta de incurrir en un delito en todo o parte sin cometer falsedades, terminan también siendo un reto que me llevó a entregarle poder a mi abogado de confianza, el doctor Luis Gustavo Moreno Rivera, quien sin lugar a dudas
será un garante de la verdad que el país necesita saber. ¿Quién sino él, que vivió en carne propia mi muy dificultosa situación para ayudar a esclarecer todos los hechos? Le he enterado de detalles que solo él sabe y así buscar garantías procesales. Debo decir que con la protección de la verdad, es decir, de mi vida y la de mi familia, se lograrían esclarecer muchas dudas que al parecer hasta el día de hoy se han venido manteniendo. De otro lado, debo señalar que mi declaración cumplirá a cabalidad con la exigencia de conocimiento personal que viví de forma directa. Mis anteriores amigos se duelen de que rompa mi silencio. Bueno, pues ahí dice, lo dice clarito, mis anteriores amigos se dolerán de que rompa mi silencio. Esto es importante porque quiere decir que va a hablar contra amigos de él. Incluso sabemos que serán varios miembros del Congreso de la República. Sneider Pinilla, subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, es un ingeniero civil graduado hace apenas 2 años, pero sobre todo es un político conservador de Santander que ha trabajado de cerca con el clan Aguilar y el clan Tavera. Fue alcalde de Sabana de Torres y ha sido objeto de cuestionamientos adicionales al de los carrotanques. Él y Olmedo López fueron denunciados penalmente por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Aquí quiero contarles una cosa. Mientras estaba el reporte al aire, la colega Joana Fuentes de la W me contó lo siguiente, que el abogado de Olmedo López es el hermano de Luis Gustavo Moreno, se llama José Moreno, y él dice que no conocía sobre el principio de oportunidad que iba a invocar el Sneider Pinilla, pero que está en todo su derecho y que ellos, es decir, Olmedo López y su defensa, seguirán en la estrategia de defenderlos. A esta hora tenemos comunicación con el actual director de la UNGRD, el doctor Carlos Carrillo. ¿Cómo está, doctor Carrillo? ¿Cómo le ha ido? Daniel, muy buenos días. Un gusto saludarlo y un saludo para todas las personas que se conectan a esta hora al reporte. Señor, ¿cómo recibe usted este anuncio de la voluntad de Sneider Pinilla de someterse al principio de oportunidad? Bueno, pues, a ver, estoy entrando aquí a las oficinas de la unidad. Lo recibo con inquietud, porque, pues, a ver, yo no puedo, Daniel, usted entenderá desde mi posición como director, pues yo no puedo emitir juicios ni hacer aseveraciones. Eso será la Fiscalía y creo que también la Corte Suprema la que defina quiénes tienen aquí una responsabilidad penal. Y pues por supuesto disciplinaria en el caso de la Contraloría y de la Procuraduría. Pero aquí hay situaciones que no pueden haber surgido sin dolo. Y le doy solamente un ejemplo, el desorden. Un desorden, por ejemplo, que tiene que ver con manejo, que era la subdirección que encabezaba el señor Sneider Pinilla. Y un desorden que no viene de Sneider, sino que ha venido desde que se creó esta entidad. Vea, yo cada vez que llego a mi oficina, escucho en mi cabeza el sonido de Windows XP. ¿Usted lo recuerda? El tru, 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 tru. Es un atraso. Es un atraso en gestión documental y de manejo de la información que es doloso. Entonces aquí cada quien llega y sube en unas carpetas lo que quiere y como lo pone, lo quita. Entonces, por ejemplo, yo tengo serias dudas sobre la forma en que el señor Sneider activaba las órdenes de maquinaria amarilla. Una de las cosas en las que nosotros invertimos más recursos, y cuando hablo más recursos, hablo de miles y miles y miles de millones de pesos, es en la contratación de horas de maquinaria amarilla que están destinadas a los municipios más necesitados del país. Entonces, se viene abajo una carretera, tiene que ir un tractor de cadenas a moverlo y pues eso sucede todo el tiempo en la unidad. Y no es claro cuál es el criterio para activar esas horas. Entonces, pues bueno, eso de muchas cosas usted se da cuenta cada vez que va escarbando que aquí muy probablemente lo que tendremos que hacer es conseguir una auditoría internacional, una de estas grandes firmas que venga a ver qué es lo que ha pasado aquí
en los últimos casi ya 12 años desde que existe esta unidad.